nombre es Luis García y hoy les vengo a hablar sobre la política exterior de Canadá. En el siguiente video abarcaremos puntos importantes sobre la política exterior de este país durante todo el siglo XX y en la actualidad. Tocaremos puntos como Segunda Guerra Mundial, posguerra fría, relación con el vecino Estados Unidos, relaciones con Latinoamérica, posición después del 11 de septiembre y la política actual con el primer ministro Justin Trudeau. Espero sea de su Traer en mención una frase de Jeremy Kinsman, un diplomático canadiense, que menciona que la política exterior y el perfil de un país son únicos y surgen tanto en términos prácticos como políticos de su propia geografía y sobre todo de sus vecinos, su historia, la composición y las adhesiones de su pueblo y especialmente las preocupaciones del momento. Una vez entendido esto, vamos a entrar en materia. La política exterior de Canadá. Desde el punto de vista histórico, la política exterior de Canadá siempre ha dependido en la forma en que su vecino económicamente y militarmente más dinámico ha ejercido sus relaciones internacionales, es decir, Estados Unidos de América. Según Juan Manuel Gutiérrez, un maestro de Relaciones Internacionales de Johns Hopkins University, pese a que Canadá es el segundo país más grande del mundo y en su momento fue la séptima economía del planeta, se pregunta y se cuestiona el por qué su política exterior no ha tenido tanta relevancia en la comunidad internacional. Poner esto nos establece tres explicaciones. Vamos a mencionar la primera. Canadá es una nación tan identificada con el interés estadounidense que el estudio de su política exterior no ameritaría mayor diferenciación con respecto a la de su vecino del sur. Punto número 2. Canadá es un país que a pesar de su grandeza económica simplemente no ha estado históricamente interesado en aventurarse en la política exterior más allá de lo que otra nación del tamaño mediano haría, es decir, mantenerse en sus cabales. Punto número 3. Canadá ha sido siempre un país subordinado a las decisiones que se toman en Washington, D.C. Después de la Segunda Guerra Mundial, Canadá adoptó el internacionalismo como política exterior, cuyo objetivo de esta estrategia era evitar la guerra entre países y la inestabilidad del sistema internacional. Para lograr estos fines, un Estado internacionalista busca el compromiso político, el compromiso social y económico de otros actores dentro del sistema internacional, siempre manteniendo las bases de respeto y paz entre ellos. Vamos a mencionar sobre un poco de la relación con Estados Unidos. Si bien es cierto, Canadá siempre ha mantenido relaciones importantes con diversos actores internacionales, como por ejemplo Reino Unido, la relación que se tiene con Estados Unidos es única y extremadamente importante porque es la única que es impuesta por la geografía y Canadá no se puede dar el lujo de permitir que esa relación entre ambos estados fracase. A partir de 1940 y durante los próximos 30 años, Canadá y Estados Unidos se convirtieron en aliados muy fuertes y mantuvieron ideas muy afines, principalmente con aquellos presidentes que eran demócratas al estilo de Roosevelt, Kennedy y Eisenhower en su momento. El desafío más frontal entre la relación de Canadá y Estados Unidos se vivió durante la década de los 70, durante la administración del presidente Nixon. Esto en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos impuso fuertes tarifas arancelarias que afectaron principalmente a Canadá más que a cualquier otro país. Esto debido a que el 70% de las exportaciones provenían de Canadá. De graves conflictos políticos cuando Canadá permitió la entrada y no exigía la salida de varones estadounidenses que huían del ingreso obligatorio al servicio de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Vietnam. A pesar de estas inconveniencias que se dieron durante esta década, Canadá mostró continuidad en su apoyo hacia la política exterior de Estados Unidos y se convirtió en uno de sus principales aliados durante gran parte del siglo XX. Vamos a hablar ahora un poco del comercio libre e identidad canadiense. En 1988, para diversificar los mercados internacionales, el primer ministro Brian Mulroney obtuvo un mandato para negociar un acuerdo de libre comercio, el ALC, destinado a aislar los flujos comerciales de todo lo que fuese políticamente arbitrario. Este acuerdo fue exitoso en los primeros años, el comercio bilateral se disparó muy positivamente, pero la dependencia comercial canadiense con respecto a Estados Unidos aumentó un 85%. Lamentablemente las exportaciones de Canadá a Estados Unidos no mantuvieron durante mucho tiempo esa equivalencia nacional, lo que llevó a que el ALC se transformara al NAFTA en el año 1994 para incluir a México.
y esto con el objetivo de satisfacer las necesidades de los mercados multinacionales. América Latina, con el retorno de la idea del continentalismo y con la necesidad de una participación más activa en la organización de los Estados americanos, a partir de la década de los 90, Canadá plantea estrategias novedosas en la forma en cómo las relaciones hemisféricas deben llevar a cabo. Para lograr esto, Canadá se comprometió a ayudar a los países de la región, promover el desarrollo, la reducción de la pobreza, a cumplir con los objetivos del milenio. También se comprometió a apoyar la seguridad alimentaria, el crecimiento económico, la asistencia humanitaria, la educación y la salud, el alivio de la deuda de estos países latinoamericanos. Con respecto a la seguridad internacional, después de los ataques del 11 de septiembre, el gobierno llevó a cabo la mayor movilización militar en su historia y la primera desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Canada is back. En 2015, cuando Justin Trudeau asumió el poder, anunció al mundo que Canada is back, que Canadá había vuelto, y prometió una política exterior constructiva y compasiva, con un regreso al multilateralismo y el foco en el clima, la migración y la desigualdad, algo que caracterizaba a este gobierno. Las prioridades del gobierno de Trudeau son reforzar su relación con los aliados, especialmente con Estados Unidos, centrar la ayuda al desarrollo en la prestación de asistencia a los más pobres y vulnerables del mundo, negociar acuerdos comerciales beneficiosos y perseguir otras oportunidades con mercados emergentes. Renovar el compromiso con las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así como continuar la lucha con el terrorismo, revisar las capacidades existentes de defender e intervenir en la construcción de un ejército más ágil y mejor equipado. Para el multilateralismo, Justin Trudeau mencionó en el 2016 que eso significa reengancharse en los asuntos globales mediante instituciones como la ONU. Esto porque se estaba aquí para ayudar, incluyendo asumir un papel de liderazgo en el resentamiento de refugiados. Algo que ha caracterizado a este gobierno es que ha adoptado políticas de sí a la migración y sí a la aceptación de migrantes provenientes de diferentes partes del mundo en conflicto. Este gobierno también ha establecido una política exterior feminista que busca, con una nueva ley feminista y una política internacional, que ha marcado diferentes objetivos para empoderar a la mujer en su rol en la política del país. Conclusiones. Se puede observar cómo la política exterior de Canadá a lo largo de los años y principalmente durante el siglo XX se ajustó a lo que la política exterior de Estados Unidos dictaba. Canadá prefirió durante muchos años mantener su política exterior del internacionalismo. Con respecto a América Latina, Canadá posee múltiples programas de cooperación que tienen el propósito de ayudar a los países de la región a promover el desarrollo y la reducción de la pobreza. Muchas gracias.